hermanos y amigos, reciban en este precioso día un saludo muy afectuoso de parte de nuestro ministerio Reinando en Plenitud. Damos gracias al Señor por cada uno de los nuevos miembros que se han inscrito en el canal de WhatsApp, donde tenemos la oportunidad de interactuar y de enviarles materiales escritos. Una bendición para todos los hermanos nuevos de Chile, de Venezuela y de Estados Unidos que nos han comenzado a acompañar en este proceso. Muchas gracias también a todos los hermanos que voluntariamente en su corazón han sentido ofrendar económicamente para el sostenimiento de este ministerio. Muchas gracias por su desinterés, por su amor, por enviarnos sus ofrendas voluntarias, y gracias también por todos los demás hermanos que nos acompañan en esta bendición maravillosa que el Señor nos ha concedido de revelar el misterio de Dios escondido desde los siglos en su hermosa palabra. El tema de hoy lo he llamado la gracia del convencimiento. Y antes de empezar, quiero invitarle para que juntos hagamos una oración. Hermoso Padre Celestial, gracias por el inmenso amor con el cual tú nos has amado. Gracias por concedernos el privilegio de acercarnos una vez más a tu sabiduría, revelada en este libro maravilloso que tú has puesto en nuestras manos para nuestra edificación. Te doy gracias por todos los hermanos que siguen el proceso y oro para que alumbres los ojos de su entendimiento y nos ayudes a crecer espiritualmente, pues sabemos que tu palabra es alimento y es la que fortalece y da crecimiento a nuestra vida espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la gracia del convencimiento. Y hemos venido hablando entre la diferencia abismal entre la gracia y la ley. Y en un tema anterior tuve la oportunidad de explicar Juan 16:8, en donde la palabra del Señor dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora vamos a mirar en el día de hoy lo que ocurre después de ese convencimiento en tu vida y en la mía. Y es que cuando tú y yo, por el Espíritu, somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, de inmediato se produce en ti y en mí lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Juan en el capítulo 3, versículo 3 nos dice lo siguiente, y esto es básico, pero es muy importante que lo entendamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que tú puedes ver el contexto: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y surge una pregunta: ¿con qué propósito el Espíritu Santo convence al pecador de, valga la redundancia, de pecado, de justicia y de juicio? La respuesta es sencilla: con el propósito de que todo aquel que cree en Cristo nazca de nuevo. Regeneración entonces es nacer de nuevo o volver a nacer. En el contexto de Juan 3
Sabemos que el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, uno de los principales miembros del Sanedrín judío. Y él pensaba que lo que él necesitaba era mejores enseñanzas para poder mejorarse. Y por eso viene a Jesús y lo llama maestro. ¿Cuál no sería la sorpresa de este hombre religioso e importante cuando Jesús le dijo que lo que él necesitaba era nacer de nuevo, es decir, ser regenerado? ¿Qué es la regeneración? Es traer a la vida algo que estaba muerto. ¿Y qué estaba muerto en Nicodemo, en ti y en mí? Nuestro espíritu en delitos y pecados. Lo que nos enseña que nada puede ser traído a la vida divina y que tú y yo no pudimos haber salido de la situación en que nos encontrábamos, ni por medio de enseñanzas, ni de ritos, ni de esfuerzos religiosos, etc. La premisa es que nadie de nuevo puede nacer y conocer lo divino sin ser gestados, renacidos por la palabra de Dios. Solo se puede venir y ver el reino y entrar en él si tú y yo hemos nacido por medio del conocimiento divino. Por medio de la regeneración nosotros, los creyentes, entonces, como ya vimos el domingo pasado, es que llegamos a ser la misma especie de Dios, la misma naturaleza espiritual de Dios en nuestros espíritus. Lo que implica que en la regeneración entonces recuperamos la imagen de Dios. Y esa imagen divina que perdió Adán en el huerto, esa imagen santa, hoy está en ti y en mí, en nuestro espíritu regenerado o nacido de nuevo. Ahora Jesús dice a Nicodemo que hay que nacer y que es necesario, indispensable, del agua y del espíritu. Y en Juan 3:5 encontramos lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí entonces el agua no tiene nada que ver con el bautismo en agua, que muchas iglesias y denominaciones han popularizado para decir que es la única condición para ser salvos, y eso es absolutamente una mentira. El bautismo en agua simplemente es una confesión de fe delante de muchos testigos de que hemos creído en Cristo, como vamos a mirar más adelante, pero no cambia ni transforma a nadie, ni le da regeneración, ni le da nuevo nacimiento. La palabra agua es del griego udor, como vemos en la parte inferior, y significa palabra viviente. Así que no somos, y lo tengo que repetir, regenerados por el bautismo ritual del agua. En Hechos, capítulo 8, el versículo 13, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Para referirme a lo que les acabo de decir, lo repito, el bautismo no cambia absolutamente nada en la vida de una persona, y aquí está el ejemplo. Hechos 8, 13. Dice la palabra del Señor: entre todas las personas que recibieron a Cristo aparece este hombre llamado Simón. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado en agua, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y en el versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Note usted bien, esto es algo bien tremendo, y eso que se había bautizado en agua. Y en el 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice, 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no había sencillamente nacido de nuevo, a pesar de que se nos diga que había creído y había bajado a las aguas del bautismo. Esta verdad es afirmada por Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 3, que dice, noten bien, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es una parte trascendental e importante. Lo mismo en Efesios, capítulo 5, el versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, escuchen bien, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es una clave, porque indica que la regeneración de una persona entonces no es por agua natural, sino por la palabra y por el Espíritu. El agua natural, tú sabes que es un elemento del reino terrenal, pero la palabra, el agua de la palabra, el agua y la palabra más bien, son dos elementos que pertenecen al reino de Dios, al reino espiritual. Así que la regeneración entonces es un nuevo nacimiento y es un gran lavamiento del agua, que es la palabra, por medio del Espíritu Santo que vino a morar en nuestro espíritu. Lo digo en otras palabras, esta palabra recibe vida en nosotros por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que recibimos por medio del nuevo nacimiento. En Tito 3:5 y Mateo 19:28, la palabra nos habla de dos tipos de regeneración. Veamos Tito 3:15. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y el bautismo, aunque es un paso de obediencia y testimonio público, no tiene nada que ver con este asunto, porque sería una obra, sino por su misericordia, y dice la palabra, por el lavamiento de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Mateo 19:28 dice también lo siguiente, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, hablándole a los 12 apóstoles, para juzgar las tribus de Israel. Esto me enseña que la regeneración entonces de nuestro espíritu es perfecta y ya fue consumada. Solo falta la resurrección de este cuerpo terrenal, que habrá de ser transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Hemos recibido la regeneración de nuestro espíritu y esperamos la regeneración o redención, también dice la palabra, de nuestros cuerpos mortales. La gracia, amados, de la regeneración es un cambio entonces de condición. Nacer de nuevo es el comienzo de entrar en ese proceso al cambio de condición. La regeneración comienza con el lavamiento del agua por la palabra y continúa con la renovación del Espíritu Santo, que es un proceso que nos hace, por supuesto, llegar a ser un hombre nuevo. Por el conocimiento de la palabra y por la renovación del Espíritu Santo, somos restaurados, somos hechos nuevos, somos reconstruidos para la gloria de Dios, somos renacidos en Dios. A través de esos dos medios, el agua, que es la palabra, y el Espíritu, que trae la renovación por medio de ella y nos da vida. Pues tú sabes
que Cristo dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que es Dios el único que puede trasladarnos del viejo Adán al postrer Adán, que es Cristo, y este milagro ocurre únicamente por medio del nuevo nacimiento. Hay, amados, que nacer de agua, que es la palabra, pero también tú y yo, dice también la palabra, debemos beber de esa agua, debemos beber del Espíritu. Primera de Corintios 12, el versículo 13, notemos bien lo que dice, y esto es sumamente importante. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí vale la pena entonces descifrar bien lo que significa la palabra bautismo. En el griego, como ustedes ven en la parte inferior, significa bautismo, como lo ven ahí. Y esto significa sumergir en una esencia. En la esencia donde uno es sumergido, de ella entonces queda bautizado, es decir, saturado o empapado. La esencia que Pablo está hablando aquí es la de ser sumergidos en el Espíritu, con mayúscula. Porque por un solo Espíritu, con mayúscula, dice, fuimos todos sumergidos o bautizados o impregnados o pasamos a formar parte de un mismo cuerpo. Y esta parte es sumamente interesante, porque el Espíritu, con mayúscula, aquí es la esencia entonces de nuestro verdadero bautismo. El Espíritu Santo nos introdujo o nos sumergió en un cuerpo. El Espíritu entonces, como tú y yo ya vimos en temas anteriores, es la misma esencia de Dios. Juan 4:24, que tú conoces, nos dice que Dios es Espíritu, que la palabra que Dios nos ha hablado es Espíritu, que la única manera de adorarlo es en espíritu y en verdad. Y aquí Pablo también nos dice que a todos entonces se nos dio a beber, note bien, de un mismo Espíritu. Beber del Espíritu es haber entonces, también dice la Escritura, sido sellados con el Espíritu, como dice Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué cosa extraordinaria y maravillosa, como concadenan todas estas cosas en la palabra de Dios. También en Romanos, capítulo 9, el versículo 23 nos dice la palabra: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí Pablo nos enseña que tú y yo somos esos vasos de gloria. Y en Primera de Corintios 12:13 nos dice también la palabra lo siguiente. Primera de Corintios 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio ¿qué? A beber de un mismo Espíritu, lo que implica que el Espíritu es nuestra bebida. Porque un vaso, tú entiendes que ha sido hecho para contener un líquido. Y nosotros somos los vasos que contenemos al Espíritu. Ese Espíritu Santo fue derramado en ti y en mí por medio del nuevo nacimiento, en lo que el apóstol Pablo llama vasos de gloria. Tú y yo somos vasos de gloria. Ahora bien, contestemos otra pregunta. ¿Qué hizo el Espíritu con los vasos judíos creyentes, con los vasos griegos creyentes,
con los esclavos creyentes, con los libres creyentes. El Espíritu que hizo llenó todos esos vasos y a todos se les dio a beber de su misma esencia, de su líquido divino. Y todos, judíos y griegos, esclavos y libres, hoy por eso es que somos el cuerpo universal de Cristo. Es necesario, amados, ser limpios por el agua de la palabra y beber del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y ahora entonces podríamos decir que tenemos el bautismo completo. Bautizados en la palabra y bautizados en el Espíritu. Cosa importante y trascendental. En la epístola de los Efesios capítulo 4, del 4 al 6, dice la palabra de Dios. Lea conmigo. Un cuerpo y un espíritu, con mayúscula. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, que es este del que estamos hablando ahora. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si tú notas bien, dice, un espíritu, un cuerpo, un bautismo. Lo que me enseña y nos enseña que solo hay un bautismo que en el agua se constituye en un testimonio público, amados, pero no salva a nadie, sino que por la palabra y por el Espíritu es que tú y yo somos bautizados en el cuerpo universal de Cristo. El Espíritu Santo es la esencia entonces de nuestro bautismo en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia de Cristo. El agua natural, amados, jamás podrá cambiar la condición pecaminosa de nadie, y yo les doy testimonio de que habiendo sido maestro de la ley judía en el pasado, hace unos 35, 33 años, bauticé cantidad de gente en la congregación que pastoreaba, y hoy al pasar los años, la mayoría de ellos volvieron atrás, porque es que en las denominaciones a uno se le enseña a valorarse por los números de miembros que bautiza y por la cantidad de dinero que recibe de los diezmos, lamentablemente. Pero hoy tú y yo nos damos cuenta que solo el poder de la palabra y del Espíritu Santo es quien puede hacer que tú y yo seamos sumergidos en el cuerpo universal de Jesucristo, que, lo repito, es la iglesia. En Juan capítulo 4, el versículo 10 dice la palabra: si conocieras el don de Dios, hablando con la samaritana, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva no es el agua de los arroyos, ni de las piscinas, ni de las piletas donde uno se bautiza en agua. No. Sabemos que el agua de vida es la palabra de Dios. Por eso en el 7:37 también dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí en nuestro ministerio tenemos eso muy claro, además de que ha sido un consejo de Pablo y de Apolos, aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Nota bien, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como digo yo, no como dice Reinando en Plenitud, ni las iglesias diferentes que nosotros conocemos a nuestro alrededor, y los pastores que pueden decir muchas cosas, pero no conforme a lo que está escrito. Ese es el grave problema y establece la gran diferencia. Así que notemos, amados, que cuando fuimos regenerados, entonces Dios nos dio a beber agua viva. Y en Apocalipsis, capítulo 22, que es algo también extraordinario, en el versículo 1, dice la palabra de Dios:
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es ese río limpio de agua de vida? Indudablemente es el Espíritu de vida de Dios, que nos alimenta constante y diariamente a través de la palabra. En Romanos 8:2 notamos que es ese espíritu de vida de una manera más clara. Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida, no la ley de Moisés, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, conocido por la ley de Moisés, y de la muerte que venía como consecuencia de la desobediencia a cualquier mandamiento del antiguo pacto. Así que, amados, este río de vida tiene muchas corrientes y quisiera que miráramos algunas de ellas de manera breve. Por ejemplo, Romanos 15:30 dice, Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, léelo, ahí está escrito, por el amor del Espíritu con mayúscula, que me ayudéis orando por mí a Dios. En Primera de Tesalonicenses 1:6 también encontramos otra corriente del río limpio del Espíritu, que es el gozo en el Espíritu Santo. Dice el texto: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. En Segunda de Tesalonicenses 2:13 encontramos otra corriente del río limpio del Espíritu que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu con mayúscula y la fe en la verdad. En Juan 4:24 hay esta corriente del río limpio que se llama la adoración. Dice Juan 4:24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Romanos 1:9, todo esto es tan hermoso. Hay uno más, otra corriente que nos habla de servir en el espíritu. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Dice allí con mayúscula, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 encontramos, por supuesto, otra corriente que fluye de ese río de agua viva que vimos en Apocalipsis. Aquí dice el versículo 22: mas el fruto del Espíritu con mayúscula es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Así que, amados, ese río limpio de agua de vida es el Espíritu Santo, que te da vida a ti y a mí, del cual fluyen refrescantes corrientes, que, como ya vimos, el amor del Espíritu, el gozo del Espíritu, la santificación del Espíritu, la adoración en el Espíritu, el servir en el Espíritu y el fruto del Espíritu. Es entonces, amados, de ese río limpio del que tú y yo debemos beber, en el que tú y yo debemos sumergirnos, bautizarnos, nadar, bucear profundamente, abundantemente, para nuestro disfrute.
Y es que nuestra responsabilidad entonces es ejercitarnos en las maravillosas corrientes de la vida. Así como necesitamos los pies para andar, necesitamos nuestro espíritu para orar y conducirnos en esta peregrinación que hoy tenemos en nuestros cuerpos. Dice Efesios 6:18 lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y está con mayúscula, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Pablo nos enseña que cada vez que oramos debemos ejercitar nuestro espíritu, y aquí hay otra lección revelada. De esto se podrían hacer cientos de mensajes individuales, pero quiero que entendamos y contestemos una pregunta también el día de hoy: ¿cómo tú y yo ejercitamos nuestro espíritu? Y Romanos capítulo 10 nos da la respuesta. Romanos, el capítulo 10, versículo 8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que invocare, note bien, el nombre del Señor, será salvo. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Una vez más, tengamos presente la palabra invocar, porque surgió otra pregunta: ¿qué es invocar? ¿El nombre del Señor? La respuesta es bíblica y absoluta, y es confesar lo creído. Es decir, lo que confiamos y creemos de la palabra del Señor. Y la palabra nombre, o sea, invocar el nombre del Señor, indica su dignidad, sus atributos, sus características, que, como bien dice Primera de Pedro 2:9, nos han sido a nosotros conferidas también. Dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que confesemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados, amados, sencillamente, sobrenaturalmente, para manifestar esta gloria y esta gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso, amados, el tema de hoy establece eso, establece nuestra responsabilidad, la necesidad que tenemos de sumergirnos en lo que Dios dice y en lo que Dios ordena únicamente a través de su palabra. Vimos lo que significa invocar, y sabemos que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios a precio de sangre. ¿Con qué propósito? Anunciar las virtudes, confesar con nuestra boca todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que, amado, concluyendo, tú y yo hemos sido llamados para anunciar, es decir, para invocar las virtudes del Señor Jesús. Todo lo que tu corazón ha creído de Jesús es todo lo que tu boca debe invocar o confesar. Esto entonces es lo que significa ejercitar nuestro espíritu. Eso trae avivamiento personal. Y por supuesto, cuando tenemos la oportunidad de congregarnos, esa confesión es la que trae avivamiento congregacional. No son los sentires, los moveres, las caídas, las tumbadas, los gritos, los aplausos. No, es lo que el cuerpo de Cristo reunido confiesa
respecto de los atributos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creyéndolos y expresándolos con su boca. Démosle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es poder, amado, comprender tu misterio. Poder confesar con nuestros labios lo que tú hiciste por nosotros, lo que has hecho en nosotros y lo que harás con nosotros luego de la resurrección de este cuerpo mortal. Gracias, Señor, por llamarnos a sumergirnos en las aguas de tu preciosa palabra, de tu río limpio que nos da vida, que nos da fortaleza para seguir adelante, enfrentando la lucha, las pruebas del diario vivir que obviamente acompañan nuestro peregrinar mientras estamos en este cuerpo mortal. Pero robustecidos espiritualmente, porque nuestra voz interior se levanta para confesar que somos hijos del Altísimo, que somos la nueva creación del Dios vivo, que somos el cuerpo universal de Jesucristo, la desposada del Cordero, la Jerusalén celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amados, gracias por acompañarme en este tiempo, por el proceso que estamos viviendo alrededor de la palabra. Son los tiempos finales y la trompeta de Dios sonaría previa al arrebatamiento. Y esa trompeta lo que hace es anunciar la verdad del Evangelio de la Gracia en medio de las naciones. Comparte por favor estos temas con amigos pastores. Ayúdanos a crecer en YouTube. No te olvides del WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, en donde estamos creciendo también con muchos nuevos hermanos que han oído las prédicas y que dan testimonio de que han sido de mucha bendición para sus vidas espirituales. Y por supuesto, amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida y hasta el próximo estudio bíblico. Desde ya los invito al próximo domingo en la escuela dominical, cuando estaremos hablando de un tema que he llamado Cristianos de una sola conciencia. Están invitados. Bendiciones.